Estamos este martes 12 de agosto, 10:40, un poco pasaditas. Estamos con problemas en YouTube. Le avisamos a la gente que está en la radio. Sí. Hoy vamos a estar, por lo menos por el momento, solamente en la 94.5. Así que vamos saludando ya a la gente que está del otro lado, prendido en la radio. El número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, vamos a estar acá hasta las 13, es 3874-5748. Y Ro, ¿te parece que le demos la bienvenida? Para que no tengo retorno, no escucho. Retorno. ¿Vos me escuchás? Yo te escucho perfecto. A ver. Ahora sí. ¿Bien? Escucho de uno, pero bueno, por lo menos ya escucho. Listo, bueno, vamos a avanzar. Ahora sí que escuchás. ¿Te parece que presentemos al primer invitado? Por supuesto, claro que sí. Le vamos a dar la bienvenida al colega, profe. Yo siempre digo profe porque fue profe mío, pero además es el titular, el capo de la Agencia Ciudadana Comunicación, que hace informes muy piolas que nadie más se atreve a hacer en Salta. Y hoy vamos a tocar dos. ¿Cuánto ganan los salteños en comparación con otras provincias? ¿Cómo están los sueldos de nuestra provincia? Re mal. Y cómo están los sueldos y cómo están los ingresos de las empleadas domésticas, un rubro de los más golpeados, sin dudas, en nuestro país. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. Le decía, menos mal que no es la primera vez que vengo, porque si no me iban a acusar de mufa. No. Ese es Macri, creo. Sí. Tal cual. Bueno, sí, efectivamente, estos son los dos últimos informes que hicimos. Uh-huh. Vamos a empezar por el tema de las remuneraciones de los salteños. Sí. Hacemos una aclaración importante, porque cuando sacamos el informe varios pegaban el grito del cielo y decían, bueno, no, yo no gano esto, ni de casualidad. A mí me sorprendieron los números. Claro, bueno, porque no nos olvidemos que son datos que vienen del SIPA, que es del Sistema Integrado de Previsional Argentino, es decir, solamente es el sector privado, claro, registrado, es decir, no entran ni los empleados públicos, o sea, empleados públicos abstenerse de juzgar sus sueldos por este motivo, y mucho menos los informales o los trabajadores en negro, como se dice popularmente, que obviamente ganan menos que esto, y si alguien nos está escuchando seguramente va a decir, ojalá pudiera ganar eso que está diciendo. Bueno, ¿cuánto ganan, haciendo estas aclaraciones, cuánto gana o cuánto ganó en marzo? Porque son datos de marzo, es el último dato que está disponible. ¿Cuánto ganó un salteño que reúne estas condiciones? En marzo. En marzo, bien. En promedio, 1.374.000 pesos por mes, brutos, ¿no? Esa es la otra aclaración. Esto es sin los descuentos jubilatorios por obra social, bien, bruto, bien. ¿no? O sea, no es el bolsillo no es el de bolsillo, que suele ser menos, exactamente. Pará, Martín, ¿este es un promedio? Este es un promedio a nivel provincial, efectivamente. Eso nos pone, que yo incluso hice la comparación con el año pasado, estamos en el mismo puesto, ¿no? Si hubiese un campeonato de provincias para ver quién gana más y quién gana menos, nosotros estamos a mitad de tabla. Bueno, estamos en el puesto número 12, ¿no? En realidad son 25 jurisdicciones, porque son las provincias más Capital Federal, y ellos separan el Gran Buenos Aires del conurbano bonaerense. Por eso, si nosotros estamos al medio con un promedio de 1.300.000. Sí. ¿Quién está el último de la tabla? La provincia en la que peor se gana es Santiago del Estero. Mira. Que ganaban en marzo, ganaban 1.034.000 pesos en promedio. Un 30% menos. Sí. El promedio nacional es 1.674.000 pesos. Es decir, nosotros estamos 18% abajo de lo que gana en promedio el trabajador registrado del sector privado a nivel nacional. Y estamos más cerca de la base que de la punta, porque ¿quién lidera este ranking? Además, por lejos, la provincia de Neuquén. Ahí vemos el efecto. Sí, el efecto vaca muerta. Ahí ganan sueldos de petroleros. A ver, ¿cuánto? En Neuquén, en promedio, ¿no? Ajá. Porque además los promedios son sorprendeme. 3 millones de pesos. Qué lindo. Es decir que nosotros estamos 118% abajo. O sea, ganamos menos de la mitad de lo que gana en promedio un trabajador neuquino. O sea, que hay un montón de gente en Neuquén ganando 5 palos, 6 palos y otros ganando 1 como mínimo. Tal cual. Así que ya veo a muchos sacando pasajes. Bueno, hay mucho norteño en el sur, ¿no? Laburando en el sur del país. Bueno, o sea que conozco incluso profes
profes y docentes que se se han ido fueron a para laburar porque eran bastante mejor que acá. Mirá vos. Bueno, le sigue Santa Cruz, digamos, las provincias de la Patagonia, las provincias que tienen petróleo, que tienen gas, como Neuquén, Santa Cruz y Chubut, esas son las que encabezan el ranking. Le decía, Neuquén 3 millones, Santa Cruz 2.961.000 y Chubut 2.495.000. Esas son las que encabezan el ranking. En general, y esto seguramente a alguno también le va a sorprender el dato, la mayoría de las provincias en el último año le ganó a la inflación. Los trabajadores le ganaron a la inflación. Bien. ¿En el 2024 sería? Sería entre marzo de 2024 a marzo de 2025. Bien, en el caso de los salteños, repito, trabajadores privados registrados, le ganaron por 7 puntos. O sea, en términos reales están 7 puntos arriba de marzo de 2024. Recordemos, Sí. también me gustaría hacer un paréntesis ahí, que cuando hablamos de inflación y la inflación que se mide hoy, no necesariamente es la canasta que eventualmente consumimos y que todos los laburantes sentimos que subió por encima de la inflación. Sí, pero además tengamos en cuenta esto que les decía, probablemente los trabajadores no registrados que no tienen paritaria, ellos ni de casualidad le ganan a la inflación. No, los empleados públicos, que la mayoría de ellos no han tenido actualizaciones salariales, tampoco le están ganando. Estamos hablando de la punta de la pirámide, de los que mejor están dentro del grupo de los asalariados argentinos. Y también la otra cosa que quisimos ver es en el interior de la provincia de Salta, qué diferencias hay, qué asimetrías hay entre los trabajadores de distintos rubros de la economía, ¿no? Porque así como hay asimetrías entre provincias, también hay desigualdades al interior de la provincia en función de qué trabajas. Les hago así una pregunta, seguramente me la van a saber responder. ¿Se imaginan cuál es el rubro en el que más se gana en Salta? ¿Cuál sería? Minería. Si hablamos de petróleo en el sur, hablemos de minería acá en el norte. Minería. Fíjate que decíamos que el promedio en Salta del conjunto de los trabajadores es 1.300.000. Sí. 1.374.000 para ser más preciso. Bueno, los mineros ganan en promedio en Salta 4.300.000. Qué lindo. ¿No? Por eso vemos ese raíz de todo el mundo queriendo ir a trabajar a las mineras, a pesar de que, bueno, muchas veces es en condiciones no muy piolas, ¿no? El sistema de trabajo. Sí, hay que estar 15 o 20 días allá. Exactamente. Fíjate que en la punta, los mineros con 4.300.000 y en la base están los docentes. ¿En serio? Los docentes ganan 765.000 pesos. Acá hago una aclaración. No son los docentes de las escuelas públicas. No. Porque acá no estamos dejando afuera al sector público. Solamente son los docentes de la multiplicidad de niveles del sector privado. ¿Registrados ahí, por ejemplo, los universitarios de la Católica? Seguramente, porque en realidad esto funciona de la siguiente manera. Una empresa que está registrada en el rubro de enseñanza, sus trabajadores entran dentro de esta categoría. Ahí está. Los colegios privados también. Exactamente. Estamos hablando entonces de que la diferencia entre lo que gana en promedio un trabajador minero y un docente es 5 veces. Entonces, poneme los dos datos 4.300.000 en promedio el que trabaja en la minería, 765.000 pesos en promedio el que trabaja en la enseñanza, ¿no? ¿Y los pan con qué es? ¿Quién va a estudiar historia? Claro, va a estar difícil. Les hago los 3 primeros y los 3 últimos, si quieren. Dale. Minería, 4.300.000. Todo lo que es servicios públicos, electricidad, gas y agua, 3.166.000. Y finalmente lo que se conoce como intermediación financiera, que son bancarios, vamos a decirlo más fácil, 2.400.000 en promedio, ¿no? Bien. Y los que están más abajo, enseñanza, como le decía, 765.000 pesos, agricultura, ganadería, bueno, todo lo que es el campo, laburante de 895.000 pesos. Sabemos que a los peones rurales les pagan bastante mal y es un rubro además donde hay mucha informalidad laboral. Después, digamos, pensando en los rubros que mayor cantidad de trabajadores emplean en Salta, fíjate que el comercio cobran en promedio 1.155.000 pesos, ¿no? Están por debajo del promedio. Y también el de la construcción, que también emplea mucha gente, 1.261.000 pesos, también por debajo del promedio. Estas son las cosas que te tiran abajo el promedio contra el minero que te lo sube, ¿no? Y que son menor cantidad de trabajadores, obviamente.
Por eso decimos siempre que los promedios a veces son engañosos. Son un poco. Yo te diría, con esa foto que Sí. nos acabas de contar, Sí. tiene razón el presidente Milei. ¿En qué sentido? En el que el salario creció en dólares y... Bueno, sí, creció en dólares efectivamente porque vienen planchando el dólar de manera artificial, hay que decirlo también. Ahora, si vos lo ves en función de el costo de vida, en el caso de los trabajadores privados registrados, que son una mínima parte, pueden haberle ganado un poquito en este último año. Habría que calcularlo en todo caso desde noviembre, ¿no? Que es cuando el último mes antes de que asumió Milei. Han tenido una recuperación pequeña en el último año. Pero después de un buen tiempo. Después de un buen tiempo. Y repetimos, es solamente para los más beneficiados, que son los trabajadores registrados del sector privado. Esto no involucra ni a los informales ni a los del sector público, y tampoco involucra, y me olvidé de mencionarlo, a los monotributistas, que cada vez son más. Porque a medida que se destruye empleo, que es un fenómeno que contábamos la vez pasada, cada vez hay más monotributistas o monotributristes, como sí, monotributristas. O incluso muchas empresas ya directamente eligen no contratar y hacer un contrato de prestación de servicio. Claro, es una forma de Entonces precarización laboral. Me facturás un par de meses y si ya no te necesito más, nos vemos. Y no te pago indemnización. Exactamente. Y además vos como monotributista te pagás tu propia obra social, tus todo. propios aportes, no tenés vacaciones porque el día que te vas de vacaciones y no facturás, no cobrás. Bueno, sí. Ya sabemos cómo son esas y en la condiciones. minería pasa mucho eso también, ¿eh? Seguramente, porque, repito, el empleo minero en la provincia, por más de que quieran vendernos lo contrario, sigue siendo muy marginal en relación con el empleo que se genera, ¿no? Claro. A nivel provincial. Y el otro informe que hicimos... Pará. Sí, Perdón, un porcentaje decir. Sí, me gustaría... pues honestamente, cuando vi el informe dije, che, estamos bien los laburantes, en promedio, ¿no? No Sí. uno en particular, pero no es la realidad. A ver, es la realidad Registrada de un por sector muy, muy minoritario, eso es lo que quiero aclarar. Pero, digamos, no hay nada más real que esto, y les voy a explicar por qué. Esto no surge de una encuesta. Estos son los datos efectivos de la liquidación salarial de todas las empresas argentinas. Perfecto. Es decir, no hay margen de error. El margen de error es cero en este caso. Claro. ¿no? Pero por eso me parece importante siempre hacer esa aclaración. Es un grupo minúsculo, más en una provincia como Salta, donde el empleo público es tan importante y donde la mitad de los trabajadores no están registrados. Con lo cual... No sé. ¿Qué será? ¿Un 30% eso? Sí, con toda la furia. De la furia. población activa económicamente. Sí. Por eso, digo, no. Es la foto de ese 30%. Es la foto de ese 30%, exactamente. Sí, de hecho, comercio, vos decías comercio, 1.150.000. Y vos recorrés la peatonal, recorrés los comercios, por lo menos salteños, no las grandes cadenas, y te vas a dar cuenta que la informalidad es altísima. No, por supuesto, por eso medio digo, sueldo en blanco, medio en negro. Exactamente, pero bueno, es de los que están completamente registrados y debidamente registrados. Bien. Entonces, Martín, sí. Hablamos de sueldos del sector privado. Sí. ¿Esos sueldos se rigen según acuerdos paritarios y gremiales especiales? Porque hoy tenemos un salario mínimo vital y móvil de 320.000 pesos. Sí, lo que pasa es que el salario mínimo vital y móvil no se utiliza, o sea, los sueldos de los distintos sectores de la economía se rigen por estos convenios colectivos de trabajo, por las paritarias por cada que sector. Cada uno de los sectores negocia. Y el salario mínimo vital y móvil sirve como referencia. Bueno, primero, muchos programas sociales están atados al salario mínimo vital y móvil, con lo cual cuando se actualiza el salario mínimo vital y móvil, automáticamente se actualizan esos programas sociales. Y además, el salario mínimo vital y móvil tiene la importancia de ser una referencia económica para fijar un piso a partir del cual nadie debería cobrar menos que eso, ¿no? Pero es mínimo. Es mínimo lucas. porque no se actualiza, porque el gobierno nacional no lo ha querido actualizar. Ustedes saben que el salario mínimo vital y móvil se actualiza en un acuerdo tripartito donde participan las patronales, los gremios y el Estado como árbitro. Claro. Bueno, en general, en los últimos actualizaciones han sido por decreto del Estado, porque no se han puesto de acuerdo y han sido por debajo de la inflación. Creo que el último es ahora en el mes de agosto, creo que fue en mayo.
establecieron el mínimo vital y móvil para junio, julio y agosto. Y siempre está por debajo de la inflación. Siempre. En los últimos tiempos ha estado por debajo de la inflación y es una decisión del gobierno que también la ha hecho con algunos gremios, ¿no? Algunos gremios que libremente, ¿no? Ya que hablan tanto de la libertad de entre las partes, claro, ¿no? Libremente han negociado su salario y el gobierno ha dicho, no, nosotros no vamos a avalar, porque eso lo tiene que... ¿Cómo se llama? Lo tiene que avalar la Secretaría de Trabajo. No vamos a avalar justamente aumentos por encima de X porcentaje, porque es una de las anclas que quiere utilizar el gobierno para frenar la inflación, ¿no? El ancla salarial sería en este caso, que es evitar que los salarios se disparen, entendiendo que eso podría provocar luego un aumento de la inflación, ¿no? Un ancla distributiva. No, ancla distributiva. No es muy distributiva como ancla, para nada. Martín, sí. Viene de la mano el segundo informe también. Sí, porque este es un sector que, digamos, también se rige su paritaria por lo que el Estado avala o deja de avalar. Y la verdad que la viene pasando muy mal. Ya de por sí es un sector que siempre cobró poco, el de los trabajadores de casas particulares. Ajá. O el empleo doméstico, como lo quieras llamar. Pero la chica que trabaja en casa. La chica que trabaja en casa, exactamente, el que ayuda. Y que, bueno, en el último tiempo se ha profundizado esta caída del poder adquisitivo. Nosotros le pusimos al informe 3 meses menos de sueldo. Mierda. Porque me parece que es mucho más gráfico de lo que es la pérdida de poder adquisitivo. A mí me gusta usar mucho esa analogía por lo siguiente. Si a vos te dicen que se te cayó un 25% del sueldo, decís, uy, qué garrón y demás. Pero no es tan gráfico como que te dijeran que vos vas a cobrar hasta septiembre y ya después octubre, noviembre y diciembre no lo vas a cobrar. Y el sentido es el mismo, porque si a vos te bajan el sueldo un 25% en términos reales, lo que te están haciendo es eso, te están dejando de pagar 3 meses enteros, claro, ¿no? Que es el 25% del año, para decirlo de alguna manera. Ayer el Maita de la UNSA nos decía que algo así, que habían perdido entre la inflación, los aumentos que no estaban a la altura, en un año un promedio de ¿cuántos eran? 4 meses de sueldo. 4 sueldos. Sí, aproximadamente. Esa era la analogía. Sí, nosotros hoy es como si hubiéramos cobrado 4 sueldos menos en nuestra economía. Bueno, es esa misma más contundente para verlo. La que estamos usando. Bueno, las trabajadoras de casas particulares cobraban en noviembre de 2023, antes de que asumiera el nuevo gobierno, 160.000 pesos. Y ahora hubo un nuevo acuerdo la semana pasada que dejó el sueldo de julio en 387.000, que en realidad son 377.000, y les dio un bono de 10.000 pesos para compensar la pérdida, para supuestamente compensar la pérdida adquisitiva que tuvieron durante el primer semestre, porque no hubo actualización salarial, ahora lo vamos a charlar, de las trabajadoras de casas particulares durante todo el primer semestre. Desde enero a junio no se actualizó el sueldo. Y la verdad que eso implica en términos reales una caída del 25% o la pérdida de 3 meses de salario. Lo comparamos con otras cosas también. Por ejemplo, ustedes saben que las trabajadoras de casas particulares acá en Salta vienen reclamando un abono social, ¿no? Sí. Que tengan una tarifa del transporte público diferenciada. Porque toman muchos bondis. Toman muchos bondis, se manejan, digamos, no sé si habrá muchas trabajadoras de casas particulares con vehículo propio, a lo sumo una moto, pero no creo que un auto, toman mucho bondi. Capaz van 2, 3 casas al día, van, vienen. Exactamente, y nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Con el salario que tenían ellos en noviembre, que era, recordemos, 160.000 pesos, podían comprar 1.460 boletos, en ese momento estaba a 110 pesos, ¿no? Hoy, con la tarifa 1.150, el sueldo que tienen ahora, que es de 387.000 pesos, le rinde para 337 pasajes. Repito, compraban 1.460 y ahora compran 330. No. Mierda. ¿No? Es tremendo lo que les ha pasado en ese sentido. Ahí está cuando voy de las diferentes canastas de cómo medir la inflación. Claro, bueno. Si la medís por bondi, cagaste. No, que para ellos el transporte es clave. Es clave. Y nosotros hicimos el siguiente ejercicio.
Supusimos que una trabajadora de casas particulares gasta 40 viajes, 40 pasajes por mes, sí. ¿no? Después si tiene que trabajar en varias casas es otra historia, pero vamos a suponer que 40. trabaja en una Que sola va y casa. vuelve todas las mañanas o todos los días. Exactamente. Los 20 días hábiles, ¿no? Ujú. El gasto que tenían en noviembre representaba un 2,7% de su salario. ¿no? Bien. En noviembre. En noviembre de 2023. 2023, repito, Bien. sí. Ahora representa casi el 12%. Fa. Casi el 12% de su sueldo se les va a pagar en bondi para llegar a su lugar de trabajo. Es un montón. Un montón. Entonces, ahí es donde se ve, obviamente, la pérdida del poder adquisitivo. Y también, por ejemplo, si tomamos, siempre hemos tomado, eso me faltó aclarar, como sueldo testigo el de trabajadora de tareas generales, porque hay distintas, hay supervisora, niñera y demás. Tomamos el de tareas generales porque es el más habitual. Bueno, con ese sueldo se cubría en noviembre de 2023 el 86% de la canasta básica alimentaria, que recordemos Bien. es solamente de la canasta de alimentos para sobrevivir, para cubrir las necesidades proteicas. Ni siquiera estamos hablando de otro tipo de Bien. servicios o de bienes. Bueno, cubría el 86%, ahora cubre el 71% nada más, ¿no? De la canasta básica Claro. alimentaria. Bueno, eso es un poco lo que ha pasado en este último tiempo. ¿Por qué pasó esto? Pasó porque, como les decía, ya la primera devaluación, la de diciembre de 2023, que fue del 118%. la devaluación fue del 118% y se tradujo en una inflación ese mes del 25%. Va. Bueno, esa inflación ya lo dejó 29 puntos abajo. Después recuperaron un poquito, pero ¿qué pasó? El primer semestre del año, desde enero fue el último aumento y desde enero hasta junio no hubo aumento. No. Y recién en julio les autorizaron un aumento, escuchen bien, que es retractivo a junio, es decir, desde enero a junio le reconocen un 3,5%. De enero a junio, por todo el semestre. 3,5% le dieron de aumento. Nada. ¿Qué serán? Sí, un pancho y una coca. Claro. 3 bondi. pesos. La inflación fue, en ese periodo, ya lo dijimos, 15%. Y le están dando un 3,5%. O sea, ya les están diciendo, van a seguir perdiendo. Y les dieron, para compensar lo que habían perdido, supuestamente, 3 bonos, que son para julio, agosto y septiembre, que son de 10.000 pesos por mes. Hoy con 10.000 pesos no hace nada. No, son nada. 8 pasajes de colectivo. 8 ¿no? bondis, claro. Sí. Y además van a seguir perdiendo. ¿Por qué? Porque el acuerdo paritario este que les dio un 3,5 por todo el semestre establece que en julio va a ser el 1%, en agosto el 1% y en septiembre el 1%. Ya sabemos que la inflación de julio probablemente empiece con 2 Ujú. o ronde los 2. Así que si le da un 1 ya sabe. Y probablemente con esta devaluación el de agosto y septiembre también empiece con 2. Y 12% fue la variación del tipo Por de eso, cambio. ponele que no haya un pass-through completo, como se dice, ¿no? Que no haya un pase a precios completo, Ujú. pero igual, digamos, van a seguir perdiendo en los próximos meses, porque ya es la paritaria que ya se acordó. Y por último, y con esto queríamos terminar, uno diría, bueno, si le están pagando menos, me imagino que por lo menos habrán podido conservar sus puestos de trabajo. No. Fuimos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y para que se den una idea, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, porque el último dato disponible es el de mayo de 2025, se perdieron en Salta solamente 800 puestos de trabajo Wow. en este sector, que estamos hablando de prácticamente el 10% de las trabajadoras de casas particulares. Perdieron su trabajo o, dejo esta hipótesis posible, o ya no las tienen en blanco y están en la informalidad. Porque la verdad es que yo solía ver en los partes de prensa de la Secretaría de Trabajo local que hacían cada tanto algún tipo de controles en los barrios privados y demás. Yo hace rato que no veo nada. Me encantaba de eso. cuando hacían eso, pero lo dejaron de hacer. Lo dejaron de hacer, así que yo calculo que no debe ser tan difícil pasarlas a la informalidad. Para que se den una idea, a nivel nacional se perdieron 25 empleos registrados, que es más o menos el 4%. Acá en Salta, el 9% de los empleos registrados de las trabajadoras de casas particulares.
Y la verdad que es lamentable porque, decimos, es una población muy, muy vulnerable en general, digamos. Históricamente ganó poco. Muchas de ellas son jefas de hogar, son las que sostienen, las que paran la olla, ¿no? Como se dice habitualmente, y son el sostén económico de sus familias. Entonces, la verdad que es grave que esté pasando esto. Y en esta situación también las familias y las economías familiares dicen, bueno, voy viendo por dónde recortar. Capaz que no venga toda la semana y que venga 2 días a la semana. Lo mismo hablábamos con las changas, por ejemplo. Y no voy a contratar a nadie que venga a pintar, lo pinto yo. Porque la economía también te está llevando a eso, a recortar gastos lo máximo posible. Sí, sí. Es lamentable la situación. Hablábamos con Ana Díaz, justamente Ana Díaz, que es la referenta de las trabajadoras de casas particulares acá en Salta, que bueno, hace rato que viene tratando de visibilizar esta situación que están viviendo. Martín, me da un panorama de mucha desigualdad. Muchísima ¿no? Hay como una suerte de empleo calificado, de empleo bien remunerado, que está arriba en la pirámide de ingresos, y después una abismal diferencia con los que están caídos del sistema, ya sea por la informalidad o ya sea porque su sector económico no acompañó el desarrollo de la inflación. Sí, de hecho, si estamos, en este caso estamos hablando de que si un hogar tipo 2, que es el que habitualmente se usa en el INDEC como el hogar de 4 personas, ¿no? Tiene, por ejemplo, a una trabajadora de casas particulares como principal sostén, no cubre ni siquiera la canasta básica alimentaria. Claro. O sea, no alcanza ni siquiera para alimentar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, sí, es muy preocupante que esta situación se dé. Por supuesto que los programas sociales en este tipo de sectores, porque el trabajo de casas particulares no es incompatible con los programas sociales, entonces ayuda a compensar un poco esa falta de ingresos, pero bueno, no deja de ser preocupante igual. Martín, ¿dónde podemos ver la gente que está escuchando y dice no quiero volver a ver esos datos? Están buenísimas las infografías. Esta no la había leído, no la había visto. Agradecemos a Mayra López que ahí está trabajando con estas estas cosas. Mayra. Sí. ¿Dónde encontramos toda esta info? En @Ciudadana Comunicación, estamos en Instagram, ahí van a encontrar las placas estas para tener la información sintetizada. Me encantan los números, ¿no? Realidad. Datos, no opinión. Ese es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Entre tanta discusión, si estamos mejor, si estamos peor y demás, ahí tenés los datos, sacá tus propias conclusiones. Martín, no quiero hacerte una pregunta incómoda, ¿no? Pero da la impresión que Ciudadana Comunicación, esta agencia que está haciendo estos informes tan copados, no es una agencia con fines de lucro, por lo menos. Digo, no sé a quién le conviene que salgan estos datos así. No, estamos, la verdad que por ahora lo hacemos a pulmón. Y se están sumando algunas colegas que también quieren participar, que tienen este mismo espíritu de poder contrastar algunos datos con discursos que por ahí están asentados en la nada misma. Bueno, es un aporte por ahora que hacemos así de manera desinteresada, digamos en términos económicos, pero en algún momento le encontraremos la forma de financiamiento. Sí, de que se banque por lo menos. Sí, por supuesto, esa es la idea. Che, muchas gracias, Martín. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir lo que hacemos. Siempre gracias. Es un gustazo tenerte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más Punto Uno. Hoy en la radio, en Twitch y en Facebook, ¿así es? ¿En Facebook? Sí, vieja escuela. Lo viejo funciona. Me encanta. Facebook Live. Ahí nos está viendo, sí, Facebook Live. Ahí nos está viendo mi mamá. Vamos, Pulpo, vamos a una pausa y ya volvemos.